Hola y bienvenidos a la tercera clase de estos 10 días de galés. Croeso, bienvenidos. Hoy seguimos con este sistema de construir frases sin escribir, sin leer, solo con escuchar y repetir claro en voz alta, muy importante. ¿Listos? Vamos. Para decir yo quiero en Gymraeg, decimos dwi isio. Dwi isio. Dwi isio. Dwi significa yo soy o yo estoy. Dwi, la parte du es el verbo bod, el verbo ser o estar, y el i es la persona yo. So, dwi, yo soy o yo estoy, pero con isio significa yo quiero. Dwi isio. Yo quiero. Dwi isio. Yo quiero hablar. Dwi isio siarad. Yo quiero hablar galés. Dwi isio siarad Cymraeg. Yo quiero practicar. Dwi isio ymarfer. Yo quiero practicar con vos. Dwi isio ymarfer efo ti. Yo quiero pasear. Dwi isio mynd am dro. Dwi isio mynd am dro. Yo quiero pasear. Dwi isio mynd am dro. Me gustaría hablar galés y pasear. Hoffwn i siarad Cymraeg a mynd am dro. Me gustaría hablar galés y quiero pasear. Hoffwn i siarad Cymraeg a dwi isio mynd am dro. Me gustaría hablar galés y quiero pasear con vos. Hoffwn i siarad Cymraeg a dwi isio mynd am dro efo ti. Da iawn, muy bien. Quizás escucharon que mynd am dro a veces era fynd am dro, ¿verdad? Hoffwn i fynd am dro, pero dwi isio mynd am dro. Este cambio se llama mutación y hay algunos consonantes en galés que a veces cambian, mutan, depende de la palabra que viene anterior. No vamos a hablar de mutaciones mucho en este curso, pero que sepan que existe, que hay algunos cambios pequeños que van a escuchar como hoffwn i fynd am dro y dwi isio mynd am dro. Bueno, da iawn, muy bien, nos vemos mañana. Hwyl! Awn ni am dro i'r castell.